Señor magistrado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me está llamando? Sí, quería saber si el escrito que me ha alcanzado usted en la tarde ya fue notificado a la fiscalía. No, aún no, señor magistrado. Ya, también hay otro escrito pendiente de la doctora Nunubero, a ver si también lo verifica para que notifique de una vez a la fiscalía, por favor. Solamente figura, doctor, en el sistema un escrito de excepción de improcedencia de prescripción, excepción de prescripción, Ya, el que le ha alcanzado a usted. ya. Eh, ¿Eso ya les llegó a la fiscalía? no, ahorita mismo lo hago, doctor. Por favor, puede trasladar a la fiscalía para que tome conocimiento. Doctor, de repente el especialista me podría escribir para pasarle mi escrito y mi cargo. Tiene que pasarlo del sistema, doctora, para efecto de notificarlo también a la fiscalía. Envíeme su correo institucional, doctora, por favor, a través del chat para enviarle. La fiscalía. Sí, señorita fiscal, por favor, ¿se me puede enviar su correo al chat? Vamos a hacer un proceso a lo mejor de 5 minutos para que puedan comunicarse Doctor, y también. Dígame, doctora, ¿qué pasó? sí, o sea, de repente el doctor me puede indicar su número de teléfono para mandarle el cargo también para que lo pueda confirmar. Ya. A ver, señor, escriba en el chat, doctora, en el chat le va a contestar el señor especialista. Directamente nomás escríbale. Ya los escritos los tenemos. Señora fiscal, ¿tiene los dos escritos de pedido de prescripción? Sí, señor juez, acaban de pasármelos. Ya los. Entonces, ¿vamos a empezar, doctora? ¿Hay algún inconveniente? Bueno, los estoy revisando. No sé si me puede dar un momentito o mira, van oralizando. No lo sé. Ya, doctora, unos 5 minutos para que pueda estar tranquilo. Porque tampoco no son muchas hojas. ¿Ya? 5 minutos, continuamos Está con el bien. resto. Señor especialista, ¿me avisa para continuar, por favor? Sí, señor magistrado, puede continuar. Ok, gracias. Bien, señores, vamos a continuar. Tenía el uso de la palabra la defensa técnica del investigado Manuel Obando Salas. Muy bien, muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, con relación a nuestro escrito presentado el día de ayer, en el cual hemos deducido excepción de prescripción, solamente quiero fundamentar la procedencia de este recurso, digamos, interpuesto evidentemente con posterioridad a los 10 días que teníamos todas las defensas técnicas para formular excepciones, tomando en consideración de que la ley justamente que fundamenta esta excepción de prescripción ha sido dada durante esta etapa intermedia y con posterioridad a estos 10 días que fueron concedidos. Digamos, ya incluso está fundamentado nuestro recurso que la interposición de una excepción, o, digamos, con posterioridad al plazo de los 10 días, cuando justamente no solamente que la prescripción se produce, digamos, vencido ese plazo, o incluso en virtud de una norma que favorezca al reo, puede ser incluso presentada durante el juicio oral. Con mayor razón, ¿no es cierto? Incluso puede ser interpuesta en esta etapa intermedia. Por tales consideraciones, digamos, en cuanto a la parte formal, solicito se tenga por deducida la excepción de prescripción que en este acto voy a fundamentar. En primer lugar, señor magistrado, tenemos que tener presente, algo que, como ya hemos mencionado, no fue, digamos, siquiera citado en la acusación del Ministerio Público, es la entrada en vigencia de la Ley 32.107. El 10 de agosto del 2024 ha entrado en vigencia la Ley 32.107, la misma que ha tenido como objetivo justamente precisar la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Esto se realiza considerando
la entrada en vigor del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional en el Perú y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, de conformidad con los principios de legalidad y de prohibición de retroactividad. En ese contexto, esta ley, la 32.107, establece que el Estatuto de Roma entró en vigor en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio del 2002 y la Convención sobre la imprescriptibilidad el 9 de noviembre del 2003. Por lo tanto, menciona la norma que los hechos que según dichos instrumentos configurarían delitos de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio del 2002, no solo no pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad, sino que los delitos a los que hace referencia el artículo 7 del referido estatuto prescriben según los plazos establecidos en la ley nacional vigente en el momento de su comisión. Muy bien. Enfatiza además este dispositivo legal que los operadores de justicia que procesen, condenen o sancionen por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos antes del 1 de julio del 2002, dice la norma textualmente, incurren en una responsabilidad funcional, además y sin perjuicio que sus actos funcionales devienen en nulo. Debe destacarse, señor juez, y esto es muy importante, que con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, ya el Tribunal Constitucional en el expediente 258-2019, que fue una acción, un habeas corpus, de fecha 18 de mayo del 2021, que fue el caso del general Francisco Morales Bermúdez, ¿qué cosa dijo esta sentencia del tribunal? Primero, que no tiene sustento, y voy a leer textualmente, no tiene sustento ni en el derecho interno ni en el derecho internacional el que se pretenda calificar como grave violación de derechos humanos a hechos ocurridos antes del año 2003, para efecto de pretender así otorgarle una imprescriptibilidad en materia penal, puesto que ante entonces el Perú no tenía suscrito un tratado alguno en ese sentido, así como la resolución legislativa número 27998 del año 2003 y que aprobó la adhesión del Perú a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad del año 1968, efectuó una reserva expresa respecto a su aplicación retroactiva, cierro paréntesis. Y también esta sentencia del Tribunal Constitucional se apartó del criterio previamente expuesto por dicho mismo tribunal en el expediente 24 del 2010, de mayo del 2011, a través del cual se efectuó una interpretación y consideró inconstitucional la mencionada reserva, estableciendo que dicho criterio, dice el Tribunal Constitucional, constituyó un abuso de su condición de intérprete de la Constitución hacia una transgresión al principio de separación de poderes. Entonces, fíjese que la norma no es una cosa nueva de nuestros operadores del legislativo, sino que ya también tenía un antecedente que todavía está vigente porque no ha sido objeto de ningún otro tipo de pronunciamiento distinto por parte del Tribunal Constitucional, donde establecía que justamente la imprescriptibilidad a la que hace referencia la Convención y el Estatuto de Roma, que establece, ¿no es cierto?, los delitos de lesa humanidad, no puede ser aplicable por una cuestión de temporalidad, máxime si se hizo una reserva expresa al momento de que se aprobó o que finalmente se incorporó este tratado o estatuto a nuestra legislación y se hizo reserva expresa. Entonces, esa parte no entra en nuestra legislación y, por lo tanto, todo hecho acontecido antes de julio del 2002 ni pueden ser llamados delitos de lesa humanidad ni tampoco son imprescriptibles. Muy bien. Ahora vamos, digamos, en este marco normativo que está vigente, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional hay una acción que ha interpuesto el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional en su momento se pronunciará al respecto, pero mientras no se declare inconstitucional, es constitucional, ¿no es cierto? Y es una ley vigente. Vamos a aplicarla al caso en concreto. Resulta que tenemos que el artículo 82 de nuestro Código Penal prevé que el cómputo del plazo de prescripción se cuenta desde la fecha en que se consumó el presunto delito o del momento en que cesó la actividad delictuosa, en los casos demás, ¿no es cierto? Por su parte, el artículo 80 de nuestra normativa penal prevé la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito si es privativa de libertad. Resulta, señor magistrado, que el propio artículo 80 del Código Penal, incluso luego de todas sus reformas, que vamos a considerarlas impeyus, efectuadas con posterioridad a los hechos en materia de investigación, establece incluso a delitos sancionados con la pena más alta prevista en nuestro ordenamiento legal, que el plazo de prescripción no será mayor a 20 años, salvo, claro, dice, con todas estas reformas, los delitos
que están sujetos a cadena perpetua que prescriben a los 30 años. En este caso sería 20. Muy bien, 20 años. Incluso vamos a tomar el plazo más amplio, 30. Perfecto. Sucede, señor magistrado, que los hechos a los que hace materia o que se hace referencia en la acusación se produjeron en mayo, el 3 de mayo de 1991. El Ministerio Público, mediante disposición fiscal 3 del 2021, de fecha 16 de agosto del 2021, recién dispuso comprender a mi patrocinado como sujeto investigado. Antes era el testigo. Como, digamos, recién el 16 de agosto del 2021 lo consideró como sujeto investigado sobre hechos que viene investigando desde el 2009. Entonces, tenemos que entre estos hechos, entre los hechos en materia de investigación y la disposición fiscal número 003 del 2021, ya habían transcurrido 30 años, 3 meses y 13 días. No voy a mencionar siquiera que cuando recién se dispuso investigación preparatoria ya habían transcurrido 31 años, 2 meses y 27 días. Cuando el Ministerio Público formula su acusación, ya habían transcurrido 32 años, 9 meses y 24. Y a la fecha, señor magistrado, hoy han transcurrido 33 años, 10 meses y 27 días. ¿Bien? Creo que estoy convencido que usted conoce bien que la institución de la prescripción en materia penal es una norma fundamental, inspirada en el principio pro homine. La ley penal material otorga justamente a la acción penal una función preventiva y resocializadora, en la cual el Estado autolimita su potestad punitiva y, digamos, y su orientación que se funde en la necesidad de que pasado un cierto tiempo se elimine ya toda incertidumbre jurídica y se abandone el castigo de quien ya lleva mucho tiempo viviendo de manera honrada y consagrando de esa manera el principio de seguridad jurídica. Es por ese motivo, señor magistrado, que el artículo 139, inciso 13 de la Constitución establece que la prescripción produce justamente los efectos de cosa juzgada. El Código Penal reconoce también la prescripción como uno de los supuestos de extinción de la acción penal, es decir, que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y con él la responsabilidad del supuesto autor o autores. En ese orden de ideas, queda claro que resulta lesivo al derecho al plazo razonable del proceso que el representante del Ministerio Público, titular de la acción penal, sostenga una imputación o los órganos jurisdiccionales continúen con un proceso cuando la potestad persecutoria del Estado, por el transcurso del tiempo, ya se encuentra extinguida. Por tales consideraciones, señor magistrado, solicitamos en su oportunidad se declare fundada la excepción de prescripción que en este acto se deduce. Y si usted me permite, puedo pasar a realizar la excepción de naturaleza de acción que así mismo hemos deducido. Doctor, para una especie de orden, primero terminamos la primera excepción, después la segunda. De acuerdo. Doctor, corremos traslado de la excepción. Su micro, doctora, está apagado. Sí, señor juez. Señor juez, no sé si sería factible, estando que el otro escrito presentado por la doctora Ñubero solicita igualmente la prescripción sobre la misma base de la ley, en todo caso que lo exponga para poder rebatir básicamente los dos escritos que tratan sobre lo mismo, ¿no? Ya, a ver, un segundo. Primero vamos a ver si hay también otro abogado que haya interpuesto el pedido de prescripción. Doctor Muñoz, ¿ha presentado una excepción de prescripción por escrito? No, doctor. No. Yo solamente he solicitado el sobreseimiento. Ok, doctor, gracias. ¿El doctor Franco? Doctor, no he presentado por escrito. No, ya, muy bien. ¿El doctor Ibaceta? Doctor, solo hemos presentado sobre el fondo, no hemos presentado excepción alguna. Ya, ok, gracias. La doctora Kusiyupanqui. El doctor, el sobreseimiento hemos presentado. Ya. ¿El doctor Carreño? Doctor Carreño, ¿se encuentra ahí? No nos abandone, doctor, por favor.
Creo que no, no, sí está acá. Señor juez, no, nuestra parte no ha formulado pues ningún tipo de excepción. Ya, ok, doctor. Es muy amable. Bien, doctora Nubero, a ver, para que organice su pedido de prescripción para que pueda ser debatido conjuntamente con lo señalado por el doctor Barrenechea. Gracias, doctor. Voy a intentar No le escuchamos. Pasó algo por ahí. A ver, un momento, doctor, creo que es mi red. No, voy a cambiarme. Ubíquese, doctor, a ver, en un lugar más, que tenga mayor señal. O mejor señal. Sí, doctor, muchas gracias. Voy a tratar de resumir los argumentos en función a que el doctor, a la defensa que me antecedió, ha mencionado varios de los mismos. Mi defensa, en iguales circunstancias, ha presentado los recursos que corresponden dentro del plazo de los 10 días. Sin embargo, en el mes de agosto del año pasado, se aprobó la ley 32.107, la misma, que regula de manera expresa situaciones como los delitos de lesa humanidad y la prescripción aplicable a estos delitos. En ese sentido, mi defensa, invocando el artículo 350, numeral 1, literal D, así como el artículo 6, numeral 1, y correspondiente, interpone excepción de prescripción sobre los hechos objeto de la investigación en este proceso. Como tal, lo que la defensa fundamenta dentro de este proceso es, en principio, que en aplicación del principio de legalidad y de la normativa vigente al momento de esta solicitud, la defensa solicita se declaren prescritos los hechos, toda vez que los mismos habrían ocurrido, conforme a la acusación fiscal, el día 3 de noviembre de 1991. En consecuencia, el Ministerio Público ha aplicado el tipo vigente al momento de los hechos, esto es decir, el delito de homicidio calificado, con el agravante contenido en el numeral 1, que es por ferocidad. Como tal, el Ministerio Público, aplicando el delito vigente al momento de los hechos, nos coloca ante un supuesto de un delito donde la pena máxima es de 15 años. No estamos hablando de la regulación actual, sino de la regulación vigente al momento de los hechos. Eso está en la acusación fiscal. Siendo así, el delito, y no pudiendo aplicar el contexto de lesa humanidad conforme a la normativa vigente, que es la ley 32.107, toda vez que la misma, en el artículo 5, menciona de forma expresa lo siguiente: indica que los delitos de lesa humanidad, ningún hecho anterior a dicha fecha, que es anterior al 1 de julio del año 2022, puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crimen de guerra. En este caso, estamos ante hechos que habrían sido o se habrían llevado a cabo en el año 1991. En consecuencia, cabe el supuesto indicado en el numeral 5 de la ley 32.107. Por lo tanto, y aunado a ello, que tampoco se cumple dentro de los parámetros de los hechos el contexto de lesa humanidad, conforme lo ha indicado la regulación jurisprudencial, esto es, un ataque generalizado, no dirigido ante una persona en concreto, sino ante una población en particular, pues estaríamos ante un supuesto en el que de todos modos, incluso sin considerar la ley 32.107, no se cumple el contexto de lesa humanidad. ¿En qué supuesto? La narración efectuada por el Ministerio Público nos indica un ataque efectuado a raíz de que un grupo de personas habrían efectuado un ataque terrorista. De manera posterior, los miembros del ejército habrían identificado a estas personas e incluso con una lista en mano habrían ido a asesinar a estas personas que serían pues los autores de este delito. Entonces, bajo ese parámetro, de ninguna manera el contexto de lesa humanidad, incluso anterior a la vigencia de esta ley, puede ser tomado en cuenta como tal. En tanto, los hechos narrados por el Ministerio Público contenidos en la formalización y posterior acusación especifican una situación en la que incluso
antes de iniciar esta agresión se habría identificado de manera puntual a los autores. Por lo tanto, incluso sin considerar la ley 30107, se podría cumplir este contexto. Sin embargo, considerando la aplicación de la ley e invocando el principio de legalidad, no podríamos estar ante una situación donde se aplique la imprescriptibilidad por delito de lesa humanidad a un hecho anterior al año 2002. En consecuencia, siendo que los hechos se han postulado en el año 1993, corresponde la aplicación, pues, de la prescripción extraordinaria, siendo que este hecho ha sido sometido a proceso. Por lo tanto, de acuerdo a la calificación del Ministerio Público, el delito vigente al momento de los hechos tiene una pena no mayor de 15 años. Aplicando la prescripción extraordinaria contenida en el artículo 80 y 82 del Código Penal, estamos ante un supuesto en el que se aplica el máximo de la pena más la mitad. Por lo tanto, tenemos una sumatoria de 15 más 7 años con 6 meses, teniendo un total de pena de tiempo para prescribir este delito. Un momento, por favor. Un tiempo no mayor de 22 años y 6 meses. Estando ello e invocando la normativa vigente, el principio de legalidad penal, entre otros, correspondería establecer que los hechos desarrollados en el año de 3 de noviembre de 1991, habrían prescrito el 2 de noviembre del año del 2003. Por lo tanto, han transcurrido aproximadamente 10 años desde que estos hechos, o 11 años desde que estos hechos han prescrito. Por lo tanto, señor magistrado, la defensa solicita que declare fundado la excepción de prescripción interpuesta y aplicando la ley penal vigente y realizando en su defecto un control del contexto de lesa humanidad, ampare la solicitud y declare sobreseída la presente causa. Eso es todo respecto de mi defensa, señor magistrado. Ok, muy bien. La Fiscalía, doctora, corremos traslado. Sí, señor juez. En mérito a las excepciones de prescripción deducidas por la defensa de los acusados Manuel Fernando Bando Salas y Luz Raquel y Arnulfo Roncal Vargas, las mismas que ustedes sustentan en la aplicación de la ley 32.107. En relación a ello, este Ministerio Público considera que esta norma desafía abiertamente los principios de derecho internacional y va en contra del artículo 55 y la cuarta disposición final de la Constitución Política del Estado. Así tenemos pues que el artículo 55 de la Constitución Política nos dice que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Y la cuarta disposición transitoria nos dice que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias que han sido ratificados por el Perú. En consecuencia, por mandato de la Constitución Política del Estado, la interpretación que se haga respecto de las normas que tienen relación con los derechos humanos tiene que hacerse en base al principio de convencionalidad, el mismo que fue instituido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional del Perú. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como el de Almonacid Arellano versus Chile, señaló que en lo referente a la aplicación para delitos de lesa humanidad, se reafirma que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge como una categoría de norma de derecho internacional general jus cogens, principio que no nace de la convención, sino sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Por tanto, nos señala que los tribunales deben prescindir de estas normas al momento de conocer y resolver los casos en los cuales verden sobre vulneración o sobre delitos, en este caso, de lesa humanidad. Asimismo, cabe recordar que en el año 2010 el Congreso de la República dio facultades al Poder Legislativo y se emitió el Decreto Legislativo 1097 también que regulaba la aplicación de normas procesales por delitos que implican la violación de derechos humanos. Y en esta se estableció que para efectos procesales se estableció que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Resolución Legislativa 27.998, surtía efectos y rige para el Perú a partir del 9 de noviembre de 2003, conforme a la creación realizada por el Perú al momento de adherirse a la citada Convención. Cabe indicar que esta norma fue materia de una acción de inconstitucionalidad
y el Tribunal Constitucional emitió su correspondiente sentencia en el expediente 24-2010 PITC, en el cual reconoció el derecho fundamental a la verdad reconocido por la Constitución y la regla de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, como es el caso del presente proceso que se está trayendo ante su juzgado, ¿no? En tal sentido, nos dice que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Los autores materiales, así como los cómplices de conductas constitutivas de violación de derechos humanos, no pueden sustraerse las consecuencias jurídicas de sus actos. Asimismo, como parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la verdad, es que los crímenes de lesa humanidad resultan imprescriptibles. Y el colegiado expuso que corresponde al Estado tanto el enjuiciamiento de los responsables de estos crímenes y, si es necesario, la adopción de medidas o normas restrictivas para evitar, por ejemplo, la prescripción de los delitos que violenten gravemente los derechos humanos. En tal sentido, el mandato debe quedar claro que la regla de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y, consecuentemente, se tiene que tener en cuenta su persecución con prescindencia de la fecha en que estos hayan sido cometidos. No tiene vigencia en el ordenamiento jurídico peruano como consecuencia de la entrada en vigor la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, sino que eso es en virtud de una norma imperativa de derecho internacional general, como ha sostenido la Corte Interamericana. No nace de la referida convención, sino que está reconocida en ella. Obviar esta obligación, obviamente, que supone desconocer el contenido constitucional exigible del derecho fundamental a la verdad como manifestación implícita del principio de derecho a la verdad. Asimismo, cabe señalar que el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece en su artículo 7 entre otros, el delito de asesinato, que en este caso lo que se viene investigando es el homicidio calificado de 6 personas pobladores de los pueblos de Humay y Chambara en Huaurahuacho, en donde vemos que se ha vulnerado el derecho a la vida, el cual está reconocido en múltiples tratados internacionales. Tenemos el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 4 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que garantizan expresamente el derecho a la vida de manera amplia y general. Por lo tanto, algunas violaciones del derecho a la vida deben ser consideradas graves violaciones a los derechos humanos, por lo que no deben ser objeto de amnistías y otros excluyentes de responsabilidad, como en este caso el de la prescripción. Asimismo, cabe indicar que ya se tiene jurisprudencia emitida en relación a la aplicación de la Ley 32.107. Asimismo, en ese sentido, tenemos que la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora, en el expediente 109 de 2011, la sentencia el 30 de septiembre de 2024, que sostuvo que esta ley es incompatible con el texto de la Constitución Política del Perú, en su cuarta disposición final y transitoria y el artículo 51 de la misma, sino también con la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. También nos dijo que todo delito o hecho cometido en un contexto de lesa humanidad, como es el que se viene siendo materia de investigación y que actualmente está con acusación, se trata de un delito de grave violación de los derechos humanos. Por lo tanto, los delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad a la entrada en vigor para el Perú del Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad no son imprescriptibles. El legislador, en este caso, no ha verificado que el Estado peruano, al haber suscrito otros tratados de derechos humanos como los que hemos mencionado, tales como el Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos, ha autorizado la flexibilización al principio de legalidad y se ha comprometido a investigar, juzgar, reprimir y sancionar las graves violaciones de derechos humanos al firmar, entre otros tratados, la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, también tenemos un pronunciamiento emitido por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, cuando ha resuelto el recurso en la unidad 797-2023, el 19 de julio de 2024, en el que nos señala expresamente que no se puede dejar de investigar y sancionar por la excusa de la
invocación de figuras jurídicas sustentadas por un aspecto temporal, como es el caso de la prescripción, menos por un impedimento normativo del derecho penal interno, ya que la imprescriptibilidad de estos crímenes es propio del derecho internacional consuetudinario, teniendo el carácter de norma jus cogens. En tal sentido, señor juez, consideramos que las excepciones de prescripción deducidas por la defensa de los acusados Roncal Vargas y Obando Salas debe ser declarada infundada. Muy bien, gracias, doctora. Doctor Gorenechea, corremos al lado por la réplica. Sí, gracias, señor magistrado. Señor magistrado, hemos escuchado con detenimiento la exposición de la representante del Ministerio Público, pero consideramos que hay tres incongruencias. La primera, ¿no es cierto?, hace referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional, la 24 del 2010. Sin embargo, aparentemente no he escuchado nuestra exposición cuando la sentencia 258 del 2019, es decir, 9 años después, no solamente cambió de criterio el Tribunal Constitucional, sino que dijo que esa que está invocando ahora el Ministerio Público, voy a leer textualmente, constituyó un abuso de su condición de intérprete de la Constitución, así como una transgresión al principio de separación de poder. Entonces, se invoca un pronunciamiento del Tribunal Constitucional no solamente caduco, antiguo, que ya no tiene ningún rigor, sino que además ha sido criticado 9 años después por el propio Tribunal Constitucional diciendo que fue una barbaridad lo que en su momento se resolvió. Entonces, eso no considero, digamos, que debería invocarse algo que ya, ¿no es cierto?, ha sido desfasado, que se encuentra desfasado y que hay un criterio diferente del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, hace referencia a un pronunciamiento reciente respecto a la ley 32.107 y lo llama una jurisprudencia. Todos sabemos que esa resolución ha sido impugnada, ¿no es cierto?, y ahora se encuentra en la Corte Suprema. No se puede llamar, ¿no es cierto?, a un pronunciamiento de una sala superior jurisprudencia, cuando ¿no es cierto?, va a ser objeto finalmente de una revisión. Tampoco, ¿no es cierto?, es fuente de derecho. Una fuente de derecho solamente puede ser cuando ya tenemos una jurisprudencia, ¿no es cierto?, y que ya tiene la calidad de firme. Y, en tercer lugar, ha hecho toda una exposición la representante del Ministerio Público respecto a los tratados internacionales, a la Constitución, ¿no es cierto?, pero respecto a la ley 32.107, no se pronuncia nada. No dice si está vigente, si no está vigente, si la considera constitucional, si no la considera constitucional, si quiere que su despacho aplique el control difuso, no pide nada, simplemente no la menciona como en su acusación. Entonces consideramos que toda esta exposición no desvirtúa para nada, ¿no es cierto?, los argumentos expuestos por nuestra parte al momento de oralizar la excepción de prescripción que ha sido invocada. Gracias, señor magistrado. Ok, gracias. Doctora Número, derecho a réplica. Doctor, gracias, doctor. Doctor, la defensa comparte los argumentos de la defensa que me antecedió. Sin perjuicio de ello, quisiera invocar lo siguiente. En el mismo sentido que la defensa anterior, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece cuándo una jurisprudencia, tiene carácter de doctrina jurisprudencial y se hace vinculante para los órganos de justicia. En este caso, dice, las salas especializadas de la Corte Suprema de la República son las ejecutorias, fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento. Entonces, ante este supuesto, estamos ante una situación en la que se invoca doctrina que no ha sido amparada por la ley. Sin perjuicio de eso, también la defensa desea invocar que el Ministerio Público alude el derecho a la verdad. Debe considerarse también como precedente vinculante que la Corte Suprema, en el caso Lori versus Perú, estableció que independientemente de cualquier principio, el principio del debido proceso debe ser respetado de manera obligatoria por todos los estados. Como tal, la aplicación de la ley vigente al momento de los hechos hace parte de las políticas de Estado de nuestro país. En este sentido, por ejemplo, diversos despachos pertenecientes al Ministerio Público han cuestionado la aplicación de la ley de crimen organizado, abiertamente conocido y público para todos. En este sentido, la Corte Suprema, dando respuesta justamente a situaciones de esta naturaleza, donde indica que no debiera aplicarse por diversas razones, invocando también cuestiones como convencionalidad, se ha pronunciado la Corte Suprema en el recurso, a ver si me permite para citarlo de forma concreta, se ha pronunciado indicando que no se puede citar este tipo de cuestiones
en la apelación 317-2024, caso Heiner Alvarado, ha indicado que no se pueden aplicar reformas a pesar de las pésimas consecuencias o las pésimas condiciones en las que ha sido emitida, porque es parte de la prerrogativa constitucional y hace parte del debido proceso. Por lo tanto, no podemos simplemente porque algo no nos conviene dejar de aplicar la ley. El análisis de esta resolución ha sido amplia, estableciendo en qué sentido debe ser aplicado. Por otro lado, el Ministerio Público tampoco nos indica que sí se cumple el contexto de lesa humanidad. Lo que nosotros estamos indicando de forma concreta, al menos mi defensa, es no solamente la aplicación de la ley 32107, sino que además el factum del Ministerio Público nos coloca ante un supuesto donde incluso sin esta ley no se cumple el contexto de lesa humanidad establecido por nuestra jurisprudencia de carácter vinculante. Como tal, ¿qué nos dice el Ministerio Público? El contexto de lesa humanidad se sitúa en un ataque generalizado, que es totalmente discordante con lo que dicen el factum. ¿Qué dice el factum? El factum dice, las personas que mataron fueron con una lista, buscando casa por casa, incluso agarraron a una persona y como no era, lo soltaron. Entonces, buscaron casa por casa y a estas personas con su lista los mataron. Esto no es un ataque generalizado. Es una situación que difiere completamente con lo que el Ministerio Público pretende establecer en su factum. Sin perjuicio de eso, lo que la defensa ha escuchado dentro de la argumentación del Ministerio Público, con todo el respeto que el Ministerio Público se merece, es simplemente citar precedentes. No acentúa la situación, tal como ha indicado el doctor en el pedido que establece. Esto, por la doctrina y por la jurisprudencia, ha sido llamado como situaciones en las que el factum carece de contenido fáctico la argumentación. La argumentación invoca leyes, pero no establece el fundamento fáctico en el cual se sitúa. En tanto, no podríamos establecer entonces que la autora ha citado una situación que no ha sido mencionada por ella. Por estas razones, señor magistrado, y por los argumentos antes invocados, mi defensa reitera la solicitud de que se declare fundado la excepción de prescripción y se ordene sobreseída la causa, siguiendo los parámetros del debido proceso e invocando el principio de legalidad como corresponde. Muy bien, gracias. La Fiscalía, doctora, derecho de réplica. Sí, señor juez, abogado de la defensa, este Ministerio Público, habiendo escuchado lo señalado por los abogados de la defensa, debe indicar que, teniendo en consideración que la norma sobre la cual basan sus excepciones de prescripción se considera que es incompatible con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, solicita que su judicatura proceda con la inaplicación de esta norma en base al control convencional, ¿no? Que es que lo que se busca es que los operadores de justicia deben pues interpretar y aplicar el derecho interno de acuerdo con los estándares sobre derechos humanos, para la cual nos debemos tener en consideración los tratados sobre derechos humanos que tenemos y de los cuales el Perú es parte, así como la jurisprudencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido en relación a estos temas. Eso es todo, señor juez. Bien, entonces agotamos el tema de la prescripción. El doctor Bonechea había formulado otra excepción, doctor. Sí, doctor, excepción de improcedencia de acción. A ver, justamente, señor magistrado, y justamente en línea también de la ley 30 de 2107. Como usted bien conoce, señor magistrado, la excepción de naturaleza de acción es un mecanismo procesal que nos permite cuestionar la validez de una imputación penal cuando los hechos materia de acusación no configuran el delito invocado, o cuando el tipo penal aplicable no es compatible con la normatividad vigente. Esto es muy importante. Se trata entonces de una herramienta fundamental para garantizar que el ejercicio de la acción penal respete los principios de legalidad y tipicidad, evitando así una persecución pues arbitraria e indebida de cualquier persona, de nuestros patrocinados. En el presente caso, señor magistrado, el Ministerio Público ha formulado acusación por el delito de homicidio calificado, bajo la calificación de crimen de lesa humanidad y con una base que es del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, este encuadre jurídico que ha presentado el Ministerio Público resulta manifiestamente incompatible ahora con la Ley 30 de 2107, la cual establece con un carácter imperativo que no es posible considerar como crímenes de lesa humanidad hechos ocurridos antes del 1 de julio del 2002. Recordemos que todos los hechos en materia de denuncia son del año 91.
Bien, entonces no se puede entonces considerar como delito de lesa humanidad hechos ocurridos antes del 1 de julio del 2002, fecha en que el Estatuto de Roma entró en rigor y en vigor para nuestro ordenamiento jurídico. Muy bien. Efectivamente, la Ley 32.107, vigente desde el 10 de agosto del 2024, ha precisado que los delitos tipificados en el Estatuto de Roma solo pueden ser aplicados a hechos ocurridos a partir del 1 de julio del 2002, que es la fecha en que dicho tratado adquirió una validez dentro del sistema jurídico peruano. Asimismo, la ley establece, como ya hemos mencionado, una responsabilidad, ¿no es cierto?, de los operadores de justicia, si es que califican a hechos anteriores a esa fecha como crímenes de lesa humanidad y que cualquier actuación en ese sentido sería nula y generaría una responsabilidad funcional. Eso dice la norma, ¿no es cierto? Muy bien. Hay un criterio y un principio, señor magistrado, que es el principio de legalidad. El principio de legalidad está recogido en el artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución, que establece que nadie puede ser procesado ni sancionado por un delito que no haya estado previamente tipificado en la ley vigente al momento de los hechos. Este principio, ya que el Ministerio Público invoca también Tratado de Derechos Humanos, se encuentra recogido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La prohibición de retroactividad penal más gravosa significa que no puede aplicarse a un acusado una norma penal que agrave su situación si dicha norma no estaba vigente al momento de los hechos. En este caso, el calificar como hecho, como delitos o crímenes de lesa humanidad a hechos, ¿no es cierto?, ocurridos en el año 91, implicaría una aplicación retroactiva indebida del Estatuto de Roma, lo que vulnera flagrantemente el principio de legalidad, como estoy seguro sea criterio de su despacho. Sin perjuicio de ello, adicionalmente, la acusación formulada por el Ministerio Público no desarrolla ni expone los elementos esenciales que configuraría, como ha manifestado mi colega anterior, un crimen de lesa humanidad según el propio artículo 7 del Estatuto de Roma, si fuese el caso aplicable, los cuales son, primero, la existencia de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil, y dos, el conocimiento del ataque por parte del autor. En el presente caso, señor magistrado, conforme ya se ha leído en extensa la acusación, en varias sesiones, el Ministerio Público no ha acreditado la existencia de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, ni mucho menos que mi patrocinado hubiese tenido conocimiento o participación de un ataque de esta naturaleza. La simple calificación, así por decir, del delito de homicidio calificado como crimen de lesa humanidad, si fundamentar estos elementos esenciales, resulta a todas luces arbitraria e incompatible con los estándares internacionales. Resulta, señor magistrado, que la omisión de estos requisitos demuestra la carencia de sustento jurídico en la acusación, ya que el Estatuto de Roma, si fuese aplicable, no solamente exige la gravedad del delito, sino su comisión dentro de un ataque organizado contra una población civil, lo cual no ha sido acreditado, evidentemente es inexistente, ni al menos ha sido descrito por la Fiscalía. Dado lo expuesto, queda claro que los hechos, señor magistrado, imputados por mi patrocinado, no puede configurarse en forma alguna como crimen de lesa humanidad, ya que la legislación vigente al momento de los hechos no los contemplaba, no existían, ¿no es cierto?, finalmente como tales en nuestra legislación interna, y la normatividad posterior, evidentemente, no puede aplicarse retroactivamente. Muy bien. Por tales consideraciones, señor magistrado, consideramos que la calificación penal atribuida por el Ministerio Público carece de todo sustento legal, lo que hace procedente la excepción de la naturaleza de acción que en este acto se deduce y en consecuencia debe declararse fundada la excepción y disponerse el archivo definitivo del presente proceso en lo que respecta a la calificación de los hechos como delitos de crímenes de lesa humanidad. Gracias, señor magistrado. Muy bien, gracias. Ministerio Público, doctora, corremos traslado. Sí, señor juez, en relación con la excepción de naturaleza de acción que ha sido expuesta, este Ministerio Público señala que en el presente caso se viene investigando el homicidio calificado de 3 pobladores de la localidad de Humaya y 3 pobladores de la localidad de Chambara en Huaurahuacho por parte de personal del Ejército del Perú y la Policía Nacional del Perú. En relación con lo señalado por el abogado de la defensa sobre la ley
publicada el 9 de agosto de 2024, 32.107, este Ministerio Público sostiene los argumentos antes señalados en la sección de prescripción. Y en relación a que no se ha descrito el contexto en el que estos se han dado, la acusación establece expresamente que el delito de homicidio calificado que es materia de acusación se cometió en un contexto de lesa humanidad, en donde se tiene un ataque generalizado, sistemático contra la población civil. Tenemos entendido que en esos años donde las organizaciones terroristas habían tomado algunos pueblos, como en este caso las localidades de Humay, Chambaren, Huacho, Huaura, los miembros del Ejército del Perú tenían dentro de sus reglamentaciones manuales con los cuales se estableció una política de destrucción y eliminación de elementos subversivos. Y es sobre esa base que se actúa y en este caso tenemos que, en cumplimiento de dichos manuales y reglamentos, se produjo el homicidio calificado de estas 6 personas. Por lo tanto, señor juez, solicitamos que se declare infundada la excepción de naturaleza de acción que ha sido promovida por el abogado de la defensa. ¿Derecho de réplica, doctor Moreviche? Gracias, señor magistrado. Nuevamente, señor magistrado, no hemos escuchado una sola palabra respecto a los fundamentos de la excepción, es decir, el principio de legalidad. Voy a leer textualmente, porque quizás la señorita representante del Ministerio Público no lo ha tenido oportunidad de revisarlo. La acusación contra mi patrocinado y los demás acusados dice textualmente: en su calidad de cómplices primarios de la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado, asesinato previsto, sancionado en el inciso 1 del artículo 108 del Código Penal de 1991, en su texto primigenio, que constituye delito de lesa humanidad conforme a lo regulado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su artículo 7, numeral 1, literal I. Entonces, la propia tipicidad de la fórmula como la denuncia del Ministerio Público, y que además, en base a eso, es que pide que sea imprescriptible, ahora ya pretende ya deshacerse, ¿no es cierto?, de la tipificación. No, lo está tipificando como delito de lesa humanidad y por eso es que considera que es imprescriptible. Entonces, si esa es la acusación, justamente esta defensa técnica tiene que decir que hay una ley que ha entrado en vigencia, sobre la cual tampoco menciona nada, ¿no es cierto?, en las cuales establece que no es posible aplicar el Estatuto de Roma justamente a hechos anteriores al 2002. ¿Por qué? Porque eso violenta el principio de legalidad que está previsto en nuestra Constitución y en todos los tratados, ¿no es cierto?, de derechos humanos. Sobre eso no hemos escuchado una sola línea. Entonces, si el Ministerio Público quiere formular una acusación, en base a eso no la puede después desprender. Es en base a que es supuestamente crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra que pide que sea imprescriptible. Entonces, ya, digamos, voy a ser redundante, pero queda claro que en principio al entrar en vigencia de esta ley, este delito o los hechos finalmente que están siendo imputados a mi patrocinado por parte del Ministerio Público no pueden ser configurados de lesa humanidad porque sería una aplicación retroactiva de un delito que no existía, ¿no es cierto?, en nuestra legislación interna al momento de que el Ministerio Público considera que sea producido. Para consideraciones, nuevamente solicitamos que se declare fundada la excepción de naturaleza de improcedencia de acción que se deduce. Muy bien. ¿La Fiscalía, doctora, ha hecho réplica? Sí, señor juez. Este Ministerio Público, conforme consta también en la acusación escrita, está acusando por el delito de homicidio calificado previsto en el artículo 108, inciso 1 del Código Penal. Y se hace referencia a que este delito también se encontraba previsto en lo que es la Corte Penal Internacional en el artículo 7. Y lo que se dice es que se comete es cometido como un delito de lesa humanidad sobre la base de los fundamentos que ya he expuesto, el ataque generalizado sistemático en agravio a la población civil. Ahora bien, en lo que señala el señor abogado de la defensa, que se estaría yendo en contra del principio de legalidad porque sostiene que se ha entrado en vigencia la ley 32.107, este Ministerio Público, en base a los argumentos ya expuestos durante la locución de la excepción de prescripción que ha sido propuesta, no se encuentra conforme con ello y es por ello que se está solicitando a la judicatura se proceda con la inaplicación de dicha norma en base al control convencional que establece que los operadores de justicia deben de aplicar
y interpretar y aplicar el derecho nacional de acuerdo con los estándares de los derechos humanos, ¿no? O los tratados de derechos humanos, en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte, y las sentencias que ha emitido sobre el particular la Corte Penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, habiendo agotado en todo caso el debate sobre la excepción de prescripción y naturaleza de acción, y en el entendido de que son las únicas excepciones que se han formulado en este proceso, vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy y vamos a reprogramar la continuación para el día viernes 28 de marzo del 2025 a las 14:30 horas para efectos del dictado de la resolución correspondiente según corresponda. Doctor, ¿podría repetir el día, por favor? 28 de marzo, viernes 28 de marzo, 2:30 de la tarde o 14:30 horas. Gracias. Bien, se han notificado en este acto los concurrentes. Se da por concluida la presente sesión. Señores, que tengan buenas tardes. Gracias por su participación. Pueden cortar audio y video. Gracias. Gracias, señor juez. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Luego, Permiso. hasta luego, doctores. Permiso. Hasta luego, doctor. Magistrado, hasta luego.